Comencemos dando gracias al Señor por este tiempo especial en el que vamos a entrar para que podamos quedar bendecidos con la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por una nueva oportunidad que me das de poder compartir con los oyentes, poder llevar la lectura de tu palabra y poder ser enseñados a través de ella cómo conducirnos para agradarte. Muchas gracias, buen Dios, porque estoy seguro que los oyentes quedarán bendecidos con tu palabra, al igual que mi persona. Se regocija mi corazón saber que tu palabra ha sido inspirada para enseñarnos cómo agradarte, cómo conducirnos en este tiempo en el que estamos en este peregrinaje. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, si usted es de las personas que se deleitan en la palabra, pues hoy se va a deleitar. Si usted ya es hijo de Dios, si usted es una mujer que ama a Dios, si usted es un hombre que ama a Dios, debe de amar la palabra de Dios. Y hoy quiero que busque en la Biblia, en 1 Juan capítulo 3, verso 1. Dice, mirad cuán amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El propósito o la manifestación del amor de Dios hacia la humanidad es a través de haber enviado a Jesucristo. Ahora tenemos ese privilegio de ser llamados hijos de Dios, todos los que ya hemos creído en Cristo. Y eso somos, dice el apóstol Juan. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Oye, escuche bien, dice que aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Por eso cuando el apóstol el apóstol Pedro habla acerca del llamamiento a una vida en santidad, a una vida llena de pureza, aquí el apóstol Juan también lo menciona, que el que tiene la esperanza en Jesucristo debe de purificarse, debe de guardarse en obediencia a la palabra de Dios. Entonces, esto es lo importante, que nosotros estamos siendo capacitados para vivir una vida santa, una vida agradable a Dios. Cuando en Hebreos dice buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, es porque estamos llamados a vivir una vida en obediencia, una vida en santidad. Pero debemos de reconocer que para eso se necesita una alimentación. No puedo olvidar lo que le he estado mencionando, que hay que alimentarnos de la palabra de Dios. Cada programa es para que usted se llene de la palabra, es para que mi persona se llene de este alimento espiritual. Si el apóstol Pedro recomienda en 1 Pedro 1, capítulo 13, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Por eso le hablaba acerca de cambiar nuestra mentalidad. Nuestra mente tiene que cambiar para que pueda disfrutar el creyente una nueva manera de vivir. Tenemos que, el entendimiento tiene que ser cambiado, ¿verdad? Entonces, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Recuérdese que dice que Jesús no se ha manifestado, ¿verdad? Pero habrá un día que se va a manifestar, porque le vamos a ver tal como Él es. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Cuando teníamos el desconocimiento de la palabra de Dios, estábamos ignorando muchas de las verdades escritas en este libro. Pero ahora que ya somos hijos de Dios, ahora debemos de buscar esa vida que agrada a Dios en santidad. Como hijos obedientes, no os conforméis
Dice, a este siglo, ¿verdad? No debemos de conformarnos, ¿verdad? Sino que ser obedientes, ¿verdad? Reconociendo que estamos en un peregrinaje aquí en la tierra. Como hijos obedientes no debemos de conformarnos, ¿verdad?, a los deseos que teníamos antes, sino como aquel que os llamó es santo, dice, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Esto es lo precioso del Evangelio, amados hermanos, que estamos siendo capacitados, ¿verdad?, de una manera muy especial para agradar a Dios. Y si invocáis, dice, por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. En este caminar aquí en la tierra necesitamos entonces reconocer que necesitamos tener temor a las cosas santas, a las cosas de Dios, sabiendo que fuiste, dice, rescatados de vuestra vana manera de vivir, como vivíamos antes, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. O sea que el Señor se manifestó a la humanidad por amor a usted, por amor a mí, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para vuestra fe y esperanza en Dios. O sea que si Cristo no hubiese resucitado, vana fuera nuestra esperanza. Pero si nosotros sabemos que Jesucristo murió y resucitó, esa esperanza tiene que estar viva en nosotros. Y habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. O sea que si usted no está amando con pureza de corazón, es porque no se está purificando por medio de la palabra, porque toda carne es como hierba. Recuérdese que somos pasajeros aquí, estamos de paso en esta tierra, por eso que dice la palabra, que somos peregrinos y extranjeros. Recuérdese que le hablaba en el sermón anterior y le decía de que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, no es terrenal, nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, y toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Así es que es muy importante, amado oyente, que procuremos ir eliminando de nuestra vida el pecado, porque cuando nosotros no nos alimentamos de una vida nueva, definitivamente no vamos a ser conocidos de una manera saludable en el reino de Dios. Vamos a ser como personas que vamos a estar engañándonos a nosotros mismos. Por eso es importante lo que el apóstol Juan menciona, que dice: hijitos míos, que nadie os engañe, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. Si usted es una persona que practica la justicia, Dios está obrando, está operando en su vida. Ese es el anhelo de mi corazón, que Dios obre en mi vida, porque dice que el que practica el pecado es del enemigo. La práctica del pecado se convierte a la persona en hijo de Satanás. Qué tremendo este mensaje, es impactante. ¿Por qué? Porque si dice que nadie los engañe y que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio, y el Hijo de Dios se manifiesta ¿cómo? Con un propósito para destruir las obras del diablo. Entonces Dios está tratando de comunicarse con nosotros
con amor. Y por amor estamos siendo enseñados. Cuando nosotros reconocemos que ninguno que sea nacido de Dios, ¿verdad? Dice que ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Por eso le decía yo que esa es la diferencia del creyente. El creyente ya no debe de practicar el pecado, ¿verdad? Por eso tenemos que erradicar el pecado de nuestra vida. Tenemos que luchar, aunque la palabra es tremenda. O sea que yo estaba viendo en Eclesiastés habla acerca que dice que hay justos, hay hombres justos, ¿verdad? Que no hay justo que haga el bien y que nunca peque. Eso es tremendo. Yo creo que está en Eclesiastés, lo vamos a buscar porque lo tengo por aquí, ¿verdad? Se me vino ese versículo que lo he mencionado algunas veces y qué bueno que lo encontré. Creo que Dios ciertamente no hay. Así dice Eclesiastés 7, escuche bien, Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Escuche bien. Pero el mismo apóstol Juan dice: hijitos míos, si pecáis, abogado tenéis para con el Padre. Este no es un pecado de una vida práctica, de una vida pecaminosa. O sea que, en otras palabras, el creyente que se encarga de pecar deliberadamente, y el pecado es ya una costumbre, es una práctica, se está convirtiendo en hijo ¿de quién? De Satanás. Qué tremendo está esto, ¿verdad? Pero yo espero de que cada uno de los oyentes, cada uno de nosotros como un pueblo de Dios, entremos en ese amor no fingido, en ese amor, ¿verdad?, que es en Cristo Jesús, para que oremos unos por los otros, para fortalecernos, porque dice que ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Cuando el pecado lo alcanza a un creyente, de inmediato el creyente siente que ha pecado, se arrepiente y pide perdón. Esa es la diferencia. Pero aquel que peca y no siente nada, no es hijo de Dios, porque no ha sido nacido de Dios, porque la simiente de Dios permanece en él. Por eso es que el creyente no puede practicar el pecado, ya no se deleita en el pecado. Entonces se hace un estilo de vida, de lo que le decía anteriormente, que cambió su mentalidad, cambió el entendimiento de determinada persona. Entonces vemos que en esto se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Qué tremendo esto. Esto es una palabra muy conocida para muchos, pero a mí me gusta repetirla, me gusta compartirla, porque esto es para mí también. No crea que como mensajero yo solo le estoy anunciando para usted, ¿Sabe qué? Esta palabra yo la he rumiado, me la como, la estoy rumiando y le estoy diciendo: Señor, qué tremendo. Si yo practico el pecado, quiere decir que soy hijo del diablo. Tremendo esto. Pero ¿sabe qué? Me gozo tanto, porque tan pronto me doy cuenta que cometo un error que es pecado, yo me siento mal. Y le pido perdón al Señor y le digo: Señor, yo sé que ya mi naturaleza no es esa como hombre espiritual. Pero como veíamos lo que el apóstol Pablo decía, que hay una ley en él que lo conduce al pecado. Él decía: lo que quiero hacer, no lo hago, ¿verdad? Porque la carne está indispuesta a agradar a Dios. Entonces vemos que nosotros necesitamos ser obedientes al llamamiento que se nos está dando de una vida santa, porque Dios es santo. Por eso, si nos está invitando el Señor a que nos ciñamos los lomos del entendimiento y que seamos sobrios y que esperemos por completo la gracia de Dios, que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ahora, recuérdese que nosotros, todo esto que estamos viviendo es por la fe. Algunos han tenido la experiencia de tener algún éxtasis y han visto al Señor, ¿verdad? En mi caso,
no he visto al Señor, solo lo veo por medio de la fe que he puesto en los escritos, en la palabra. A través de eso conozco al Señor y a través del cambio que Él ha operado en mi vida. Porque las promesas de cambio de vida se efectúan cuando verdaderamente nosotros creemos que Él es el Hijo de Dios, que Él murió y resucitó para darnos vida. Cuando reconocemos que el aplicarnos la sangre de Él, que está vigente por cierto, nos limpia de todo pecado. Entonces Él se manifestará a nosotros en su determinado momento. Dichosos aquellos que han tenido experiencias en sueños, que han visto al Señor. Dios en sueños a mí me ha hablado de muchas maneras. Me ha hablado directamente a mi corazón a través del Espíritu Santo, pero verlo en persona todavía no he tenido ese privilegio. Espero tenerlo, ¿verdad? Y como hijos obedientes, no debemos de conformarnos a los deseos que teníamos antes, porque éramos ignorantes. Ignorábamos la verdad. Ahora que somos llamados hijos de Dios, debemos de reconocer que se nos está haciendo un llamamiento a una vida en santidad. Sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. O sea que nosotros nos santificamos, ¿sabe por qué? Por medio de la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Por eso es importante que nos estemos constantemente aplicándonos la sangre de Cristo para que nos limpie de todo pecado. Si usted dice que usted es nacido de Dios, ya no debe de practicar el pecado. Procure eliminar el pecado, al igual que yo estoy anhelando cada día de mi vida. Será siempre una pasión por ir eliminando el pecado de mi vida, porque de esa manera voy a agradar a Dios. Y cuando me alcance el pecado, que ya no es una práctica, entonces me aplico por medio de la fe la sangre de Cristo y empiezo a decirle: Señor, yo te pido que me ayudes, que me limpies. Tú, como el abogado por excelencia, puedes reconocer lo difícil que es para mantenerse aquí en la tierra. Sino como aquel os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Así es que si usted es uno de los que invoca a Dios por Padre, debemos de saber que Él no hace acepción de personas. Y recuérdese que por muy que se crea sabio usted, por muy inteligente que se crea usted, recuérdese que dice la palabra que Dios llamó a lo vil y menospreciado. Así es que aquí nadie puede tener méritos para ser mejor que otros. Me hace meditar en aquella mujer que le pidió al Señor un favor a Jesús y le pidió que le diera el privilegio a sus dos hijos de sentarse, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y le dijo el Señor: ese privilegio no me toca a mí darlo, ese privilegio le toca al Padre, ¿verdad? Es Él el que va a dar ese privilegio. Él sabe a quién va a sentar a su derecha o a su izquierda. Entonces, pero el anhelo de aquella mamá, ¿verdad? El anhelo de aquella madre de que sus hijos fueran bendecidos, ¿verdad? Entonces, si invocáis, dice el apóstol Pedro, por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestro caminar aquí en la tierra. Debemos de conducirnos con temor, un temor reverente a Dios. Hay gente que se cuida de no hacer lo malo ante los ojos de los demás, de las personas. Pero ¿sabe qué? Cuando uno tiene un temor reverente a la santidad de Dios, uno se conduce con ese temor en el lugar, ¿verdad?, más íntimo, en el lugar más secreto, usted se cuida. Entonces, sabiendo que fuiste rescatados, dice, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso el enemigo no puede resistir cuando usted se aplica la sangre de Cristo. Cuando yo me aplico la sangre de Cristo, debo de saber que tengo una cobertura. Pero ¿cómo puedo decir yo que me estoy aplicando la sangre de Cristo si soy un iracundo, un soberbio, un mentiroso, un pleitista, un problemático? Estoy separado de esa protección de Dios. Entonces, si el Señor estaba destinado
desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado, dice, en los postreros tiempos, por amor de usted y por amor de mí. Así es que, mediante el cual, dice, creéis en Dios. Si usted cree en Dios, debe de reconocer que Jesucristo fue resucitado de entre los muertos. Si no fuese así, nuestra predicación, nuestra fe sería en vano, ¿verdad? Pero usted tiene que asegurarse de que Jesús resucitó y que Él está a la diestra del Padre como un intercesor por usted y por mí. Hay mucha gente que está buscando a otros personajes que intercedan. Mientras estamos aquí vivos en la tierra, sí podemos interceder por nuestros hermanos. Cuando usted me pide oración, yo estoy intercediendo por su necesidad. Pero hay un intercesor entre Dios y los hombres, y Él es Jesucristo, y Él está a la diestra del Padre. Recuérdese que hay mucha falsa enseñanza hoy en día. Hay gente que cree en una cosa, hay gente que cree otra. Pero la palabra está bien clara. Jesús, Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea que si usted está buscando relacionarse con Dios por medio de otros personajes, usted está perdiendo el tiempo. ¿Sabe por qué? Porque está por un camino erróneo. Ahora nosotros los predicadores, los mensajeros, podemos guiarlo a usted a que venga a los pies de Cristo. Y cuando usted encuentre el perdón de sus pecados, usted mismo encontró el verdadero camino. Nosotros solo somos guías. Mientras estamos vivos aquí en la tierra, podemos interceder por usted. Pero déjeme decirle que en el reino de los cielos solamente Cristo está como un intercesor entre Dios y los hombres. Obviamente el Espíritu Santo está aquí en la tierra conduciéndonos a toda la verdad. Y mediante el creer en Cristo, y mediante en creer en ese sacrificio, nosotros debemos de procurar conducirnos todo el tiempo de nuestra peregrinación aquí en la tierra, para que, habiendo purificado, dice la palabra, vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Cuando nosotros verdaderamente nos hemos alimentado de la palabra de Dios y nos hemos alimentado de una vida espiritual, cuando verdaderamente le tenemos obediencia a los escritos en esta palabra, es cuando vamos a vivir amando a los demás, independientemente si nos aman a nosotros. ¿Por qué? Porque es un amor puro, el puro amor de Dios. Entonces, vemos que Dios permanecerá siempre tratando de hablar con la humanidad, dándole esa oportunidad de que regrese al lugar que Él quiso preparar para usted y para mí. Así es que la palabra de Dios será siempre eterna, porque aquí lo dice, más la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Yo creo que le voy a mencionar qué versículos le estuve leyendo para que usted tome nota de esto. Léalo detenidamente. ¿Sabe qué? Yo me deleito en esta palabra. Yo puedo estar predicando todos los días de este mismo mensaje, porque aquí está la bendición. Aquí está la bendición. Yo le quiero mencionar lo que le leí, ¿verdad? Le leí 1 Juan, capítulo 3 en adelante, 3, 4, 5. Le leí 6, 7, 8, 9 y 10. Y también 1 Juan, capítulo 1, verso 13 hasta el 21 al 25, ¿verdad? Si usted quiere tomar nota para que vea de lo que le he hablado hoy. Yo creo que lo más valioso del Evangelio es que debemos de reconocer que nosotros, ¿verdad?, como hijos de Dios, ¿verdad?, ya no debemos de practicar el pecado. ¿Por qué? Porque somos llamados a una vida santa. Pero si a usted lo alcanza el pecado, porque déjeme decirle que estamos, ¿verdad?, expuestos al pecado. Pero ¿sabe qué? Se lo digo con todo mi corazón y no para vanagloriarme. Perdóneme si tengo que decirle esto, pero es verdad. Cuando yo considero que he pecado, me siento muy mal. Pero aquí dice la palabra, Cristo, vuestro abogado.
Cristo es su abogado y Él va a abogar por usted. Cuando usted se siente muy afligido, se siente muy contrito, ¿sabe qué? La persona que está sin Cristo, sin fe y sin esperanza, cuando comete un error, cuando hace algo malo, que es evidente, se siente mal, ¿y qué hace? Lo que hace es que se va a tomar, se va a hacer cosas mucho más para alejarse de Dios. Pero el creyente que peca, que fue alcanzado por el pecado, ¿usted cree que de momento no lo va a alcanzar el pecado? Le voy a contar una experiencia. En cierta oportunidad a mí me castigaron. Me dieron un castigo muy cruel por algo que yo no había cometido. Uno de mis primos cometió un error que golpeó a alguien y la persona que recibió el golpe pegó un grito y sin saber quién la había golpeado, mencionó mi nombre. Entonces, alguien muy cercano a mí, cuando escuchó que esta persona dijo, Moisés me golpeó, me agarró y me dio una golpiza que casi me dejó por muerto. ¿Usted cree que no me iba a molestar yo con esa persona? Por muy creyente que uno sea, se molesta. Entonces, ¿me pudo alcanzar el pecado? ¿Sí o no? Es posible que me haya enojado, me haya querido defender. Incluso en la ley, cuando alguien comete un crimen o un asesinato, creo que es, no sé cuál es el crimen o el asesinato, perdónenme que en este caso, pero cuando alguien le quita la vida a una persona, dicen, es en defensa propia. Es en defensa propia. De hecho, yo escuché a un abogado, dice, si usted va a matar a alguien, oiga bien lo que el hombre en el mundo habla. Dice, si usted va a matar a alguien, procure no dispararle por la espalda. Porque si usted le dispara por la espalda, usted nunca va a salir de una condena que le van a poner. Pero si usted le pone los disparos de frente, usted va a ser alcanzado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted va a tener que decir que lo hizo por defensa propia. Y esto va a alcanzar usted una protección. La ley lo va a proteger y va a ser más pequeña la condena. Entonces lo que yo le quiero decir es que hay personas que cometen, ¿verdad?, el pecado, pero no como una práctica. Entonces, ¿qué hacer cuando nos alcanza el pecado? Como en este caso, yo me sentí muy mal. Era un jovencito apenas, pero ya era conocedor de la palabra de Dios. Gracias a Dios no decía mal a la persona que me hizo el castigo. Nunca tengo rencor de eso solo Dios lo pudo hacer, ¿verdad? Pero si yo lo hubiese insultado, yo me hubiera querido defender. ¿Qué dice la palabra? Hijitos míos, estas cosas os he escrito, os escribo, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, Él es el que perdona cuando somos alcanzados. Así es que llamados a vivir en santidad, amados oyentes, porque sin santidad usted ni yo podremos ver al Señor. Quiera el Señor, amado oyente, que usted se prepare para la venida de Cristo. Y si usted, amigo, como le decía anteriormente, no le entiende el Evangelio no es de entenderlo, es de creerlo. Creer que estamos separados de Dios por medio del pecado. Ahora reciba a Jesús como su Salvador. Venga a esta nueva vida en Cristo y usted se deleitará. Yo sé que los que son cristianos se deleitan a escuchar estos sermones, que es una palabra muy preciosa. Me bendice mucho. ¿Por qué? Porque esta es la capacitación que necesitamos si queremos llegar al reino de los cielos aprobados. Si usted quiere llegar aprobado, usted no puede descalificar este sermón de este día, porque este es lo que le va a dar la aprobación para llegar a ver al Señor cara a cara un día, tal como Él es. Amigo, reciba a Jesús como su Salvador. Venga a Cristo, no se va a arrepentir. Solamente díganle, reconozco que he vivido en pecado, pero hoy entrego mi vida. Te recibo como mi Salvador. Hágalo creyendo con su corazón y alimente de estas enseñanzas y verá
lo que va a vivir una vida llena de gozo y paz. Y para usted, hermano, siga orando por este ministerio para que Dios nos dé siempre el mensaje que necesitamos para alimentarnos cada día que tenemos el privilegio de ser portadores de la palabra en este ministerio radial. Padre, muchas gracias por la bendición que me has dado de poder reconocer que tengo un llamamiento a vivir en santidad. Y eso es lo mismo que les he dicho a los hermanos oyentes, que procuren buscar la santidad, porque sin la santidad no podremos llegar al reino de los cielos. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios les bendiga, saludos y que la pasen bien. Gloria al Señor.